Buenos días a todos. Sean bienvenidos. Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo en internet, los que están enfermitos, que no pudieron venir. Les extrañamos mucho y bueno, que se recuperen pronto, que Dios les ayude y esperamos verles por aquí para darles un abrazo. Muy bien, vamos a empezar. Si ponemos la primera lámina, proyectamos la primera lámina. Ahí está. Miren, ese es un símbolo que se ha usado mucho, ¿no? Un símbolo de un puño así en alto, un puño alto y cerrado, con fuerza, ¿no? Porque el puño puede estar así como ligeramente cerrado, pero ese está con fuerza. Y pues es un símbolo de rebelión en algunos casos, ¿no? En otros es como de unión, de fortaleza, pero para muchos grupos el símbolo de levantar el puño en alto es un símbolo de rebelión, de ya estamos hartos de todo lo que está pasando y es nuestro momento, ¿no? Dice la gente, los grupos, los jóvenes, y levantan el puño en alto. Levantan el puño en alto. En estos días la verdad es que se han dado muchas cosas así, ¿no? En Irán hay una revuelta, una rebelión tremendísima en Irán, donde quién sabe qué va a pasar, si va a haber golpe de Estado o no. En Venezuela, lo que está pasando, y así lo que va a pasar en otras partes, ¿no? A veces la rebelión es contra un tirano, contra una persona, un líder deshonesto, y la gente se rebela y va a hacerse justicia por su mano. Y así, ¿no? A través de la historia. Y a veces no, a veces pues simplemente la gente se quiere rebelar, ¿no? Muy bien, siguiente lámina. En la Biblia, en la Escritura, la rebelión es vista como un rechazo consciente de la autoridad. Ya hablando de los ejemplos y de todo lo que marca aquí la Escritura, los momentos, habla de un rechazo hacia la autoridad. Y esa autoridad puede ser divina, familiar o civil. Cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta de historias donde el ser humano se ha rebelado contra Dios, se ha rebelado y se rebela contra Dios. Es más, la primera rebelión que se conoce, ¿no? Que conocemos a través de la Escritura, es la rebelión de Lucifer. Se levantó contra Dios, ¿no? Juntó gente y vamos al cielo y yo quiero ser como Dios, y se rebeló, ¿no? Así que ahí está una rebelión divina. Hay rebeliones familiares, y esas se experimentan a veces seguido, ¿no? Y todavía en la actualidad, pero la Biblia habla también de cómo hay hijos que se rebelan contra los padres y van con todo, ¿no? Van con todo contra el papá, contra la mamá. Y rebeliones civiles, ¿no? Donde contra un rey, autoridad, un gobierno. En la época de Jesús, la gente se quería rebelar contra el Imperio Romano. La gente quería levantar el puño. Es más, eso esperaban en el Mesías. La gente esperaba que el Mesías fuera esa persona que iba a ayudar a la rebelión, a levantar el puño en alto y vamos contra Roma, vamos con todo el poder y lo vamos a aplastar, ¿no? Y al ver que Jesús hacía milagros y que hacía cosas enormes, no, decían, este es. Creo que de alguna manera eso fue lo que llevó a la quiebra a un Judas, porque Judas tenía en su mente judía plasmado un Mesías a un estilo como este, ¿no? Y cuando él se dio cuenta y dijo, no, pues este no va a ser lo que queremos ya, que se conquiste. Cuando entran a Jerusalén, entran al templo, yo creo que Judas esperaba así como, ahora es la buena, y no ve nada.
pues ya, como que dice, no, si no obligo a mi maestro a algo, a ver, lo voy a vender, ¿no? Bueno, tantas cosas que se pueden, pero así está el corazón del ser humano. Hay rebeliones civiles, divinas, familiares. Bueno, ¿qué ha traído como fruto esa rebelión? El fruto ha sido, o más bien, la rebelión es un fruto de algo que está dentro del corazón del ser humano. El orgullo, la necedad. Un orgullo, una soberbia, un yo puedo más. Eso es lo que había en el corazón de Lucifer cuando se rebeló. Orgullo, ¿no? Un orgullo grande de decir, yo puedo ser como Dios. Un orgullo grande. La fuente, lo que tiene como consecuencia eso es caos, juicio, destrucción, las rebeliones. Y un punto más que puse ahí es que la rebelión es opuesta a una cosa muy importante. ¿Sabe qué es? El temor de Jehová. El temor de Dios, que es la base de la sabiduría. Proverbios 1:7, con ese texto inicial, Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Miren, dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe cuál es el problema del discernimiento? ¿Por qué la gente no alcanza a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo? Bueno, primero, como dice Corintios, es que no son hombres carnales, sin el Espíritu. Pero, pues, ¿por qué está eso? ¿Por qué el ser humano es así? Y ahí está la clave. No hay temor de Dios. No lo hay. No hay un respeto a Dios. No hay un temor reverente a Él. No hay algo que frene al ser humano para decir o hablar imprudencias. Esa es la verdad. La gente se rebela, la gente toma decisiones y dice, ya, hasta aquí. Y no le importa ir contra quien sea. ¿Por qué? Porque deja de haber temor en Dios. La gente teme a los hombres, tiene miedo a los hombres, pero no teme a Dios. Y ahí eso hace un desenlace tremendo, lleva a rebeliones, lleva a no discernir entre lo correcto, lo justo, lo bueno. ¿Quiere usted tener grande discernimiento? Ahí está el principio. Empiece con una cosa: tema a Dios. Temer es empezar a hacer su voluntad, a entender que todos los días Él me ve, que hay una consecuencia por mi pecado, pero aparte Dios puede traer su juicio sobre lo que estoy haciendo. Vivir así es empezar a tener temor a Dios. Y eso casi no se habla ya. No sé, en un año que en muchos lugares se predica la palabra de Dios, ¿cuántas veces se habla este tema, no? ¿Cuántas veces se toma la escritura, no? Y se ponen los versículos necesarios al alcance para decir, hay que temer a Dios. Muy bien, acuerde todo esto, ¿no? Hay rebeliones y todo esto es opuesto a la falta de temor de Dios en nuestro corazón. Muy bien, ahora sí, siguiente, el tema de hoy. El tema de hoy es la rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón. Creo que con lo que le dije ya, ni es la primera rebelión que hubo, ¿no? Ahí está Satanás que traía en su corazón orgullo. Bueno, todas las rebeliones que describe la Biblia traen orgullo y necedad en el corazón. Todas es porque no hubo este principio tan importante, porque no hay temor de Dios en el corazón del ser humano. No hay temor. La gente vive como pensando, aquí me ve el hombre, acá no me ve el hombre. De hecho, el temor al hombre es opuesto a temer a Dios, ¿sabe? Cuando hay temor a las cosas, cuando vive el ser humano con mucho temor a los hombres y a muchas cosas que pasan,
eso está empujando a que no haya temor a Dios. Y solo cuando uno confía en Dios y le cree de verdad, agarra fuertemente, se agarra uno del temor de Dios fuerte. Bueno, aquí vamos a ver la historia. Vamos a narrar la historia con mucho cuidado de esta rebelión de Absalón. De cómo ya venía este hombre mal, ¿no? Ya venía con muchas cosas, lo hemos ido leyendo y estudiando. Ya venía con tanto atorón, pero sobre todo al leer la historia, pues hay que entender algunas cosas para nuestra vida. Lo que hay que entender es, ¿y qué hay de nosotros, no? ¿Qué hay de nuestras rebeliones? ¿Qué hay de lo que hemos hecho? ¿Qué hay de todo eso y qué hay de nuestro temor a Dios? ¿Está como debe de estar? ¿Tememos a Dios realmente o estamos en rebelión? Que Dios nos ayude. Hagamos una oración y vayamos a este tema. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante, Señor, que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo. Tu palabra, Señor, nada como ella, que nos aclara, nos discierne pensamientos, nos ayuda a entender cosas. Cuando la analizamos, cuando la vivimos, la tenemos en el corazón. Tu palabra está muy alto, Señor. Hoy exáltala y hoy háblanos de todo esto. Hoy, Señor, acláranos y déjanos ver a través de la vida de Absalón muchas verdades, Señor, que nos hagan entender cómo está nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, y glorifícate hoy a través de tu palabra. Amén. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a revisar esta rebelión de Absalón y luego vamos a aplicar a nuestra vida cosas. Esta rebelión se da por tres cosas ahí fuertes que Absalón tenía. La siguiente lámina, la primera es una apariencia de poder. Vamos a ver pues cómo, para que se hiciera esta rebelión posible, él lo que hizo fue juntar una apariencia de poder enorme. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Bueno, mire, para empezar, yo mientras estaba escribiendo esto decía, a lo mejor alguien se pregunta, hermano, el texto lo leímos hace 8 días. Ese texto lo leímos hace 8 días, ¿sí? De hecho, leímos del 15 hasta el verso 6 hace 8 días y los estudiamos. Pero mire, así de impresionante es la escritura. Tú lees un capítulo y entiendes cosas. Lo vuelves a leer ahora desde otro ángulo y ahora vamos a entender otra cosa. Por eso uno debe lee la escritura y la vuelve a leer. Y ahora a lo mejor lo que estoy enfocando es sobre el amor de Dios. Vamos a leerlo ahora pensando en el amor de Dios en esto. Y ahora lo voy a leer pensando en el temor a Dios. Y ahora lo voy a leer las consecuencias del pecado, y ahora lo voy a leer, y así uno puede pasar leyendo la escritura y entendiendo cosas nuevas. Hace 8 días estos pasajes, para empezar, los analizamos desde un punto: un pueblo que no tenía discernimiento, que se fue envolviendo en todo lo que este Absalón iba tramando. Ahora vamos a enfocarnos en lo que estaba en el corazón de Absalón y vamos a leer los mismos textos y verá otras cosas impresionantes que la escritura arroja. Así de enorme es la Biblia. Ok, entonces ahí dice que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. En pocas palabras, ese hombre lo que hizo fue armarse hasta los dientes, como dicen en México. O sea, se armó de todo lo que podía, de todo lo que en ese momento era un armamento militar. Él empezó a juntarlo y a juntarlo y a juntarlo. Eso hacen hoy las naciones también. Juntan su armamento, y la que tiene más armamento nuclear es la que se levanta como potencia y dice, pues, a ver de a cómo
nos toca, y los demás tienen que decir, no, pues lo que tú digas. Bueno, eso es lo que está pasando aquí con Absalón. Se está haciendo de todo el armamento para esta rebelión. Algo también hizo seguramente Satanás en algún momento que lo llevó a pensar, yo tengo lo necesario para hacer la guerra, algo pasó en su mente. Hoy yo me pregunto, o sea, ¿en qué cabeza cabe que alguien le puede ganar a Dios? Nadie, o sea, pero tú lo ves desde este punto. ¿Qué pasó en ese tiempo, en ese momento espiritual? Y además, ¿qué pasa en la mente de mucha gente que le hace la guerra a Dios? La verdad, que hace la guerra. Bueno, aquí Absalón se armó de 50 hombres. Estos 50 eran una especie de escolta y además de caballos, carros y hacía cosas. Pero mira que esto es una frase muy fuerte en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 10 dice así: y refirió Samuel el profeta todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Estás diciendo lo mismo. ¿Qué nos deja entender la Biblia? Nos deja entender una cosa. Una imagen en ese tiempo de alguien que iba a ser rey era tomar hombres y hacer que corrieran delante de él. Para nosotros hoy eso no tiene sentido. Como que, pues han de estar ahí como que arriba de un caballito corriendo. No, tal vez para nosotros no tiene sentido, pero aquí la Escritura me está dejando algo claro. Desde el profeta Samuel diciendo, y los reyes que van a venir, una forma en que va a mostrar su autoridad sobre ustedes y los va a oprimir es, va a tomar de entre de sus hijos gente y los va a poner a correr delante de él, y eso le va a dar como la autoridad y la potencia. Y eso es lo que está haciendo aquí Absalón. Está manifestando una actitud de autoridad, de soberbia, de orgullo, de yo puedo con todo. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5 dice así: entonces Adonías, hijo de Hagit era otra esposa de David, se rebeló, otro que se va a rebelar, diciendo yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Ya vio, hay un patrón. Entonces, cuando estamos viendo aquí en la Escritura que la gente, aquí el hermano de Absalón, Adonías, ¿no? Otro hijo de David, pareciera que no se entiende el mensaje y otra vez se va a levantar, pobre David, ¿no? Si ya con esta vamos a ver todo el desastre y todo el dolor que va a ocasionar, todo el sufrimiento, ahora imagínense, otro hijo más se le va a levantar tiempo después. Bueno, qué duro ha de haber sido, pero ahí está. Adonías otra vez se hace de carros y de gente de a caballo y pone a 50 hombres a que corran. Entonces esto nos deja claro en la Escritura que era una manifestación que solo podían hacer los reyes, que Absalón al hacer eso le estaba diciendo a los demás, aquí yo voy a ser el que reina, y aquí yo tengo poder, y aquí yo tengo lo necesario, y aquí yo me estoy preparando con todo. Y su hermano lo vio tan claro que Adonías dijo, voy a hacer lo mismo que mi hermano Absalón, porque resultó muchísimo eso, esa manifestación, ¿no? Y hoy, pues eso hacen los reyes. No sé si ha visto en algún momento los desfiles. Por ejemplo, sale un desfile de Rusia, ¿no? Un desfile militar de Rusia. Van los soldados, pero van los carros con los misiles nucleares ahí por la avenida, ¿no? O los de Corea del Norte, ¿no? Cuando ese hombre que gobierna con mucha autoridad saca todos los misiles y hace todo un desfile y miren, estas son las capacidades. ¿Qué está haciendo de toda esa gente? Una demostración de yo aquí mando, nadie se mete. Es la forma política de dar un manotazo sobre la mesa y de decir,
aquí yo gobierno, aquí yo estoy diciendo cómo se van a hacer las cosas. Y lo hacen de verdad. ¿Qué acaba de pasar en Venezuela? Y esa manifestación, ¿qué dejó a todos los demás países de Latinoamérica? ¿Qué dejó? Una sensación de, no, pues ya aquí ya sabemos quién manda. Y todos hasta ahorita se han ido cuadrando, ¿no? Unos más abiertamente se han cuadrado, hasta mandan fotos. Hay presidentes que ya mandaron fotos de, hablé con Trump y todo está bien, ¿no? Otros más discreto, como que no queriendo, pero de alguna manera ya sometidos a, vamos a tratar de negociar lo que está proponiendo. Pues es que ya se vieron, ya se dio la manifestación de poder. Bueno, así aquí. Y así empiezan las rebeliones y muchas cosas, ¿no? La gente empieza como a tratar de conseguir, a ver de qué me armo, pero yo me voy a rebelar, y me empieza a dar una manifestación y una apariencia de poder. Llevémoslo un poco ahora al terreno familiar. ¿Alguno ha experimentado a un hijo que se rebela? ¿Que se le pone ya al brinco? Bueno, llegó un momento en que no es así. No es así como de la noche a la mañana. Se va preparando, ese muchacho se prepara o muchacha se prepara, y cuando ya tiene las armas posibles, o todo en su mano, o ya me siento más fuerte, ya crecí más que tú, ya tengo más músculos que tú, o ya tengo los medios, se te ponen enfrente y te dicen, ¿qué? Yo ya no voy a hacer lo que tú digas. Empieza la rebelión. Todo esto que estamos viendo son principios para que usted vea, es que esto se aplica a todas las esferas, ¿no? Familiar, civil y hasta la divina, en donde el ser humano se rebela contra Dios. Se rebela. Satanás tuvo que hacer una manifestación así. Muy bien, ¿qué más? Bueno, aquí estamos viendo a Absalón en esta manifestación, pero déjeme decirle algo, Absalón no era un soldado como su padre. No, Absalón no era como, ¿cuántas batallas había peleado? Ahora, ¿cuántas batallas peleó David? ¿Cuánto vimos en un mapita, no? ¿Cuántas rutas trazó, salió? ¿Cuántas Absalón ha peleado? Nada, pura apariencia, ¿no? Entonces aquí vemos solamente pura apariencia. Así pasa a veces con muchos gobernantes, pura apariencia. El poder, la capacidad de dirigir, y todo eso no lo tiene, está vacío. No como David, que de alguna manera había peleado, había ganado y tenía una capacidad de poder y militar enorme, pero la había conseguido con esfuerzo. Aquí este muchacho Absalón no tenía nada de eso. Y muchos líderes hoy así son también. Tal vez no tienen una apariencia de poder, pero sí una apariencia de piedad, aunque no la tienen, ¿no? Aunque no la tienen. En la época de Jesús, los fariseos eran ese tipo de líderes. Mire, Mateo 23, versos 27 y 28 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Eran ellos los líderes de ese momento, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esos fariseos son lo mismo, eran en grupo de líderes que daban una apariencia también de poder, daban una apariencia de estatus religioso importante, y también daban una apariencia de piedad, pero no tenían nada de eso tenían, eran unos hipócritas. En 2 de Timoteo 3:5 dice el apóstol, hablando de estos tiempos, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Mire, en estos tiempos el engaño muy grande va a ser eso, una apariencia de piedad
en medio del pueblo de Dios, una apariencia de piedad, pero no hay nada, es solamente algo ostentoso, algo como que mucha palabra, muchas cosas, pero atrás no hay nada, está vacío, está hueco. Yo aquí hago un paréntesis para decirle, mire, tal vez lo hemos dicho en otro momento, pero lo retomamos, ¿no? En internet, creo que las redes sociales hicieron un avance muy grande en el reino de los cielos, pero también hay un tremendo peligro. El avance es que la palabra de Dios ha corrido como nunca, ¿no? Y está llegando a los lugares que menos te imaginas. Creo que ya está llegando hasta el Amazonas, ¿no? Hasta allá hay internet, y la gente de ahí ya ha escuchado a predicadores de diversos lugares. Pero también ha llegado mucho peligro, porque muchas veces escuchamos a gente que es súper hábil con la escritura, muy hábil, quizás está estudiosa, ¿no? Muy estudiosa, y que expone sermones enormes. ¿Cuál es el peligro? Pues así como Absalón, pero ¿cuál es su vida de esa persona? ¿Qué realmente de esa persona es real? No, pero lo que predica es tan espiritual y tiene tanto poder. Pero ¿y su vida? ¿Su vida es congruente con lo que está predicando? ¿Podemos estar al alcance de esa persona para observarla, verla y de verdad poder concluir, es un hermano? Pero yo veo hoy en día mucha gente le llama hermano a todos los que andan en la red. No, es mi hermano, no, es espiritual. La pregunta es, ¿conoces su vida? ¿De verdad tú conoces cómo trata a su esposa? ¿Tú conoces cómo trató a sus hijos? ¿Conoces cómo trata, cómo reacciona en esos momentos difíciles, que es lo que definimos como carácter, ¿no? Carácter es cómo reaccionas, ¿no? En ciertos momentos. ¿Tú lo conoces? No, pero yo creo que sí, porque si no, ¿cómo predica tan bonito? Aquí está Salomón con una apariencia pero impresionante, y a través de los tiempos ha sido así, una apariencia nada más. ¿Sabe? Por eso Dios no se equivoca, ¿no? Cuando forma congregaciones locales, porque eso que hace, nos permite que los que estamos aquí nos conozcamos, nos veamos, podamos intimar, ¿no? De manera social, amigable, y de esa manera nos permite saber si nuestras palabras son congruentes con lo que decimos, con lo que vivimos. Si de verdad lo que decimos es lo que actuamos y hacemos. Pero allá afuera tú no te das cuenta de eso. A mí me pasó que en una ocasión yo estaba viendo a un predicador muy, muy elocuente, y de repente lo denunciaron en las redes. Salió el video. ¿Qué pasó? Se le olvidó poner al amigo en su grabación, stop, alto. Se le olvidó. ¿Y qué crees que pasó? Como no, se siguió transmitiendo, y este predicador elocuente agarró y maltrató a su esposa ahí en público, aunque él no se dio cuenta. ¿Y qué le dijo? Le dijo, eres una inútil, no me grabaste así, buena para nada. Ahí se transmitió todo lo que ese predicador decía, todas las cosas buenas que decía, todas las cosas importantes que decía, todas las cosas congruentes que decía, y su estudio y su análisis y todo lo respetable que era. ¿Qué cree que pasó? Se vino abajo. Amigo, o sea, yo no quiero sembrarle a usted una actitud de no ser benigno con la gente que escucha, no, pero que tampoco sea crédulo en todo. O sea, que diga, a ver, esto suena muy bien, listo, pero de eso a que yo dé pasos y que casi yo estoy enamorado de todos los que están en las redes,
Pues quién sabe, no sabemos subir. No vaya a ser que un día, y ojalá y Dios lo permita, ¿no? Un día no oprima el stop esa persona que más admira y se pase, ¿no? Todo lo que realmente vive y digas, oh Dios, pura apariencia, pura apariencia. Y eso pasa. Así pasan en muchas cosas, ¿no? A veces también eso pasa en la familia, con los hijos, y dan una apariencia y después viene la rebelión tremenda en casa. A veces también así pasa en la familia. De repente como que dan una apariencia a los hijos, todo bien, todo bonito, todo hermoso, todo, y cuando te das cuenta, viene la rebelión, la traición y todo, y ahí vienen muchos lamentos y lloros. Muy bien, hasta ahí. Segundo punto, vamos al siguiente. ¿Qué más hizo Absalón en esta rebelión? Solo son 3. Segundo punto, lisonja y calumnia. Lisonja y calumnia. Veamos este. Lisonjero es un sinónimo de adulador. Se usa más eso en nuestro México, ¿no? El adulador, casi la palabra lisonjero no es tan usada. Ambos términos se refieren a la acción de alabar a alguien de manera excesiva, interesada o con falsedad, generalmente con el propósito de ganarse su favor, afecto o algún tipo de beneficio. Entonces es alguien, un adulador o lisonjero, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es exaltarte, hablarte bien. Eso pasa mucho. Así es como muchos hombres con un mal corazón se conquistan a muchas mujeres. Les empiezan a hablar bonito, les bajan el sol, las estrellas, las nubes, les dicen que son las más especiales, y ya que las derritieron, pues hacen uso de la persona, ¿no? Ese es el de la lisonja, pero no solo se da ahí, en muchas relaciones. Bueno, veamos qué hizo Absalón. Verso 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Ahí demostraba Absalón mucho interés por la gente. Verso 3, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Fíjate, analicemos eso. Tus palabras son buenas y justas. Absalón lo que estaba haciendo era decirle a la persona lo que quería oír, no tanto haciendo justicia. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Ni siquiera Absalón dijo, escuchemos a la otra parte, que es algo necesario que la Escritura demanda para hacer un buen juicio. Voy a escuchar a la otra persona, quiero preguntarle a la otra persona, a ver, ¿qué pasa con este caso? No, mucha gente escucha a uno y dice, ya, me lo dijo tal persona, así debe de ser. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia para hacer un buen juicio, no? ¿No acaso hasta Nicodemo apeló para hacerle un buen juicio a Jesús y decir, bueno, hay que escucharlo? ¿No acaso nuestra ley pide eso? Mira lo que dice el libro de Proverbios. Dice Proverbios 18, 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Amigo, tú tienes que tener ese principio en mente. No se puede juzgar así nada más porque me dijo tal persona y eso debe de ser. No, tienes que analizar, tienes que escuchar la otra parte. Absalón no estaba haciendo eso. Llegaba la gente y le decía, mira, este es mi caso. Justas son tus palabras, tú tienes razón. ¿Y a qué horas escuchaste el otro, no? ¿Y a qué horas no? Pero eso le encanta mucho a las personas. Les encanta que a mí me están dando por mi lado, me dan la razón, no me contradice. Este debe ser el bueno. Híjole, cómo le encanta eso a las personas. Tú tienes que analizar. Ahora, ¿y por qué pasa eso? No hay temor de Dios en el corazón.
No, no lo hay. Ni en Absalón, no tenía nada de temor, ni luego en las personas que realmente no buscan justicia, sino buscan que les den y les beneficien por su lado. Eso es lo que están. Y así se arman las rebeliones, así se arman en las iglesias las divisiones. De repente alguien te da, vamos a ponerlo así, un ejemplo. El ministro dice, esto y esto está mal, debes tú hacer esto en tu vida. Y llega otro que trae ese corazón de rebelión ya y te dice, no, ¿cómo crees que no, tú no puedes hacer, no, ese ministro está mal, porque te está poniendo, no, tú eres una santa, tú eres un santo, tú no mereces un castigo tan difícil como ese. Pues, ¿qué ves aquí? Ni has escuchado todas las partes, ni tienes todo el contexto, pero así aparecen muchos Absalones. Y te digo algo, en más de 20 años que tengo caminando con Dios, me he encontrado así a lo largo tantos Absalones en medio de la iglesia, y he visto tanto este mover, tanto esto, que yo de veras hubiera querido que hace tiempo yo hubiera entendido esto que hoy exponemos. Hubiera dicho, pero cuando no entendía, hace años, y sucedían cosas, pues me angustiaba mucho. Y decía yo, pero ¿por qué? Pero pues tú ves las divisiones y los momentos difíciles, las rebeliones tremendas. Bueno, mucho se debe a esa lisonja que trata de hacer la gente, que trata de hacer ese Absalón con los demás. Y cómo daña, ¿no? Porque tú crees que no dañó esta situación, dañó demasiado. ¿Qué más? Bueno, la palabra adular proviene de un término francés que significa acariciar con la palma de la mano. Eso lo platicamos hace muchos domingos atrás. Siguiente lámina. ¿Qué significa adular? Término francés que significa acariciar con la palma de la mano. Y eso viene porque los aduladores o lisonjeros hacían muchos cumplidos apelando al ego, a la alabanza. Es como esa persona que te da palmaditas en la espalda suavemente, ¿no? Qué rico, que te da confianza, ¿no? Pero decían los franceses, para acuñar ese término, lo que está haciendo es buscándote en la espalda el punto más débil y diciendo, aquí está. Y ahí lo que voy a hacer es meter, ¿no?, a traición. Esa es como vea qué interesante es luego la raíz de las palabras y de dónde nacen y surgen. Ese es el adulador. Una persona que con sus palabras te está dando palmaditas, pero lo que te está haciendo es como que te está examinando y te está encontrando dónde eres débil, dónde tú pues como que reaccionas, ¿no? Reaccionas de una manera que te dejas como atrapar y decir, ¿de veras eso piensas de mí? Sí. ¿De veras es que? Sí. Híjole, ya te encontró esa parte, Aduladores hay muchísimos, lisonjeros que lo único que buscan es aprovecharse de sacarle el dinero a la gente, de obtener de la gente un beneficio. Aquí Absalón está adulando a la gente y le está diciendo, tú eres justo, tus palabras, tu caso, tú eres el bueno. Tal vez al rato venía el otro, ¿no? Y le decía a Absalón, ¿qué crees? Hace 2 filas, hace 5 personas pasó, ese cuate me hizo así, me hizo dinero. No, tú eres el que tiene la razón, tú eres el justo. Yo lo sabía, es que sabía que tú, me equivoqué con el otro, tú eres el bueno. Así pasa. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Adulando, lisonjeando, ¿no? Así que mucho cuidado. Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Así es, muchas mujeres así es como se ganan a un hombre, lisonjeando, adulando, ¿no? Diciéndoles,
pues te ves bien, me gustan mucho tus brazos fuertes, y lo que están haciendo es buscar algo, ¿no? ¿Cuánta gente no está así? Es más, ¿cuántos políticos no han caído en eso, no? Yo sé de algunos casos. Alguna vez estuve investigando algo sobre la policía llamada el Mossad, que es la policía de Israel, el Mossad, y es una de las, yo digo, le gana al FBI de Estados Unidos. El Mossad hace unas cosas y logra unas formas de atrapar a la gente, a los traidores, y ha logrado hacer que Irán pues se convulsione, porque en algún momento el Mossad fue quien le puso bombas a los celulares de todos los líderes. ¿Cómo se los puso? ¿Cómo le puso bombas en los celulares? Y lo fue tramando con mucho tiempo y paciencia, y un día que dijeron adelante, explotaron y volaron a todos los líderes de Irán. ¡Qué tremendo! ¿Cómo logra eso? Bueno, mucho tiene que ver con la adulación, mucho tiene que ver con eso. Ellos entienden este principio tan fuerte que una de las estrategias es mandan a una mujer entrenada en psicología, en todas las artes, en defensa fantástica, pero muy hermosa. ¿Y qué hace? Se encuentra con todos esos políticos y los envuelve, y les habla, y les lisonjea. Y cuando ya los tiene atrapados, cuando ya los ha envuelto, en el caso de uno me lo sé, lo atrapó, lo envolvió, lo llevó a un lugar, lo adormeció. Cuando despierta esa persona que estaba en América, despierta en Israel, esposado, listo para un juicio que le iban a hacer. Así lo agarró. Y esos amigos no dejan rastro de nada. La policía secreta del Mossad, ¿qué aplica? Estos principios que son de la Biblia. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. La estrategia de Salomón se basó en eso, en halagos, no en justicia verdadera. Proverbios 16:29 dice: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Así es, según investigaciones que he visto, es así como se desvió el pueblo alemán. Ahí lo dice, y le hace andar por camino no bueno. Yo decía hace unos domingos atrás, ¿cómo el pueblo alemán, que tiene un nivel de educación mucho más alto que Latinoamérica, nivel de cultura, donde hay gente con mucha maestría, doctorado, donde casi analfabetismo no hay, cómo un pueblo tan culto como el pueblo alemán fue desviado en general a hacer atrocidades contra la humanidad, porque hacían atrocidades? ¿Cómo fue llevado por un líder? Bueno, ¿cómo? Pues los lisonjeó y utilizó toda su lengua para el mal, y utilizó todo un mecanismo, ¿no?, de mentiras, de correr la mentira mil veces, ¿no?, hasta que se pensara que era verdad, pero los llevó a pensar: ustedes son superiores a todo, son la raza superior. ¡Qué tremendo! Así que tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que te lisonjean, te hacen sentir bien, o que eso que tú sabes que es justo, y alguien te está diciendo: no, mira, no es para, no, tú tienes la razón. Mejor ten temor de Dios ahí. Y Señor, no, a ver, yo no me quiero confundir. Dios, tú ayúdame. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo, Dios? ¿Qué es lo justo? Tú márcame lo justo, Señor, porque en medio de esto puedo ser conducido, como dice ahí, y le hace andar por camino no bueno. Proverbios 28:23: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Ay, no nos gusta que nos reprendan, la verdad. No nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta recibir una palabra fuerte y de exhortación. Pero eso luego trae mayor gracia que el que está lisonjeando. Porque ese luego espera obtener algo de nosotros. Y así como lo hizo Absalón. Amigo, aquí es donde usted
no solo tiene que observar si alguien le ha hecho algo mal a usted, sino si usted no ha lisonjeado también a otros, ¿no? Tratándoles de sacar algo. Si usted no ha participado de ese pecado, si usted no manipula así a su pareja, a su esposo, ¿no? Su esposa, porque hay personas que sí lo hacen, que manipulan o que hacen. Ahora, no es que esté mal que le digas tú a tu esposa palabras bonitas, para nada, no, sino la intención luego cae en el corazón, ¿no? Porque hay mujeres que lo único que hacen es tratarles de sacar dinero a los hombres o ver cómo conseguir algo, aunque no sea justo. Muy bien, entonces uno tiene que estar viendo, o en el trabajo, ¿no? O hasta en la familia. Muy bien, verso 3. Dice, entonces Absalón les decía, leemos otra vez ese versículo, mira, tus palabras son buenas y justas. Y viene la otra parte, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Es decir, mira, tú tienes la razón, pero el rey no te hace caso. ¿Será cierto eso? ¿Será verdad que el rey no hacía caso? No, esa es una mentira. Lo que le estaba diciendo a la persona era que él lo quería escuchar y al mismo tiempo estaba hablando mal del rey David, de su padre. Ahí en eso lo que le estaba diciendo es, mira, yo sí te quiero escuchar porque el rey no te escucha. Eso es una calumnia, no solo es una mentira, eso raya en una cosa que se llama la calumnia. El siguiente lámina, por favor. La calumnia dice, es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Esa es la calumnia. Una acusación falsa contra alguien con la idea de causarle daño. Eso es lo que estaba haciendo Absalón. No solo los lisonjeaba y les daba por su lado, aparte aprovechaba el momento para manchar a David, manchar el juicio, manchar la imagen y el carácter de su padre. Y decía, pero el rey no te hace caso, el rey está lejos, el rey no tiene tiempo para ti. Eso es calumnia. Y eso pasa en muchas rebeliones. Es el modo de operar de muchos, ¿no? Te hablan bien a ti y al mismo tiempo aprovechan y te dicen, pero el líder anda mal. No te ayuda, no, ni tiene tiempo, ni te atiende, ni te ama, ni te sirve. ¡Qué tremendo! Así estaba operando Absalón. Ni te ama, ni te sirve, ni nada. Eso es. Mira, la palabra, siguiente lámina, la palabra calumnia viene de la palabra diabolos. Qué interesante, ¿no? Diabolos. Diabolos significa calumniador, de hecho. Calumniador. Falso acusador. Y eso hace Satanás. Las mismas cosas que tiene este Absalón, pues vienen de su padre el diablo, que es lisonjero, calumniador, con apariencia, y todo eso usó seguramente para armar la gran rebelión. Calumnió a Dios, ¿no? Quizá la Biblia no describe cómo le hizo para arrastrar a la tercera parte de los ángeles, ¿no? No te dice como la historia y te da los detalles, porque esta es la historia de la caída y la redención del hombre, no de los ángeles. Pero sí nos deja entender cómo opera Satanás para cuidarnos y cuidarnos de toda la gente que manipula. Sí nos deja entender. ¿Y tú qué ves aquí? Estás viendo a un hombre que seguro es guiado por Satanás. Estás viendo a Absalón y tú sabes que Satanás tiene esas mismas, que tiene eso mismo, que es calumniador, que llega a decirte cosas buenas de ti y cosas malas de Dios. Y eso lo ha hecho a través del tiempo y es la forma en que también nos apartó cuando nosotros éramos pecadores, cuando todavía Cristo no nos alcanzaba. Nuestra mente estaba tan enemistada con Dios,
tan amargada contra Dios, porque lo veíamos injusto, porque veíamos y decíamos, pero ¿por qué permitió que sufriera? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué? Porque hubo alguien que se acusó a exaltarte a ti, a lisonjearte durante todo un tiempo y a calumniar a Dios y a su persona con todas las herramientas que tiene este mundo, todas las cosas. ¿Y qué creó en ti? ¿Qué hizo Satanás en ti? Un odio profundo, pero sobre todo una rebelión contra Dios. Y antes de que Cristo llegara a nuestra vida, muchos estábamos enemistados contra Dios. Y más bien todos estamos enemistados contra Dios mientras no llegamos a Cristo, en rebelión contra Él. ¿Quién nos llevó a esa rebelión? Satanás y nuestros deseos que nos dejamos convencer por todo esto. Esa es la verdad. Yo con esto volteo hacia atrás a mi pasado y me acuerdo cuando yo decía ser ateo y decía yo soy ateo y no creo en Dios, y eso no me inculcaron mis padres. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno agarra tanto odio contra eso? Hay un calumniador de Dios. Hay alguien que se esfuerza en darte argumentos para manchar. Así como aquí ves a Absalón diciendo, no, tú no tienes quien te oiga. Así, ese grito vino muchas veces a mi cabeza. A ti Dios no te va a oír. Dios ni existe. Dios ni le interesas. Dios ni es bueno. Dios ni te quiere, ni te estima, ni nada. Y todo lo que sufres es porque Él lo permite. Todo eso te llena el corazón. Toda esa calumnia viene a tu corazón. ¿Y qué causa? Pues una rebeldía, y por eso fuimos llevados a una rebelión contra Dios. Y sí, a lo mejor no nos pusimos al tú por tú algunos, no nos paramos en medio de la calle y levantamos el puño, aunque hay otras personas que sí han llegado a eso, han levantado el puño al cielo y le han gritado a Dios por tanta cosa, ¿no? Eso sí, Satanás se esfuerza todos los días para decirte, pero tú eres bueno, pero tú eres grande, pero tú puedes lograr cosas, pero tú eres lo máximo. Él es el que se equivoca. Y así está repleto una cantidad de cosas que vemos en las noticias, en la información, en la gente, en todo, de esto. Un lisonjeo total al ser humano y una calumnia tremenda hacia Dios. Esta es la rebelión. Mira, Salmo 101, verso 5 dice, dice Dios, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Eso lo dijo Dios y eso lo va a cumplir, y lo ha cumplido y lo ha hecho. Número 1, Él va a destruir a Satanás, el principal calumniador del prójimo, y no va a tolerar a ese corazón. Y un día lanzará al lago de fuego para toda la eternidad a Satanás. Y un día eso se va a cumplir, y Satanás ya lo sabe. Ya sabe, pero también eso va dirigido a cada persona que calumnia a su prójimo, que habla mal en contra de otro, que aprovecha para manchar a otro, ¿no? También eso va. Absalón aquí está cometiendo terribles pecados, terribles. Ya no solo es el asesinato que cometió, ahora está cometiendo tremendos pecados. Bueno, tiene el orgullo, la apariencia, tiene toda la soberbia, pero aparte está cayendo ya en pecados muy, muy graves delante de Dios, porque es tan grave que aquí dice, Dios se compromete en este versículo, yo lo voy a destruir. Ahora, me adelanto un poco, en la historia de Absalón va a ser destruido de una manera tremenda, porque Dios ya lo dijo. No voy a tolerar a un calumniador. Y este hombre, además de calumniar a su prójimo, lo hizo a su padre. A su padre. Qué tremendo, ¿no?
a su Padre. No es cualquier cosa. Para Dios, o sea, fíjate cómo en la lista, en el decálogo de los 10 mandamientos, la columna vertebral, ¿no?, de la ley moral, después de que Dios pone todas las leyes hacia Él, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pone en orden todo. Lo siguiente a tratar es que no debemos deshonrar a nuestros padres. Como en un grado de importancia para Dios, no es cualquier cosa. Es como la tierra se maldice, eso cuando el hijo deshonra al padre y a la madre de una manera que no debemos permitirlo. O sea, deberíamos ser padres comprometidos a que eso no ocurra con nuestros hijos, porque de verdad que se lastima todo. Y aquí Absalón no solo está calumniando a su prójimo, sino al que le dio la vida, a su padre David. A su padre David. Qué tremendo. Pero también debemos analizar qué hay de nosotros, qué hemos hecho contra nuestros padres, qué hemos hecho de ellos. ¿Hablamos mal de ellos? ¿Aprovechamos y decimos cosas malas de ellos? Con toda la intención, ¿no?, de causarle un daño o perjudicarle. ¿Qué hay de nosotros, no? ¿Hemos actuado bien o hemos actuado mal con nuestros padres? Mucho cuidado. No vaya a ser que toda la ira de Dios esté sobre ti porque hiciste algo terrible con tus papás. Porque los has deshonrado y a lo mejor hasta calumniado. ¿Qué cuidado debemos tener? Siguiente lámina, dice ahí muy claro: los calumniadores no entrarán al cielo. Eso debe quedar claro porque pues hoy en día se ha normalizado, legalizado muchos pecados, ¿no? Que nada más nos cuidamos de, no, pero yo no he matado a alguien, yo no he cometido esto malo, yo no le he robado a nadie, no, pero ¿qué tal otras cosas, no? ¿Qué tal esto que Dios abomina y que lo ve demasiado mal? Bueno, no van a entrar al reino de los cielos si no hay un arrepentimiento profundo con Dios y una fe en Jesucristo. No va a entrar el calumniador. Hermano, hay oportunidad para mí. Yo he hablado mal de mis padres, yo dije cosas mal. ¿Hay oportunidad? Si te arrepientes, sí la hay. Pero si no, Dios ya dijo, destruiré. Y lo cumple, y lo puedes tú leer en la historia. Cada vez que alguien calumnió, que hizo algo, no lo contó, Dios se encargó de él. Qué importante es esto. No, pero usted no sabe cómo mi papá me hizo, me dañó, sí. No lo sé, pero Dios lo sabe y podemos entregarle a Él todo, ¿no? Y decirle, Dios, tú sabes qué hizo mi padre conmigo, lo entrego. Yo, por respeto a ti, oh Dios, no hablaré mal de Él. Cuidaré mis palabras. Por respeto a ti. Ahí está el principio de la sabiduría. Qué profundo. Muy bien. Hay que tener aquí un contexto importante. Hay que tener en cuenta cómo estaba David y su liderazgo. Y hay que tener en cuenta que aquí la gente de alguna manera estaba inconforme con David, porque ya lo hemos visto cómo se va deteriorando. Sí, que no se aproveche Satanás ni nadie de esos momentos vulnerables. Escucha bien, escucha bien. Hay momentos donde quizá el liderazgo no está como debe estar. David no estaba en su mejor momento, ya lo hemos ido estudiando. Pero tampoco era un impío. Dios ya lo había perdonado y lo que estaba haciendo era recibir las consecuencias de su pecado. No era un impío, no era un rey malo,
Era un rey que había perdido poder y autoridad hasta con sus propios hijos y que se le estaba saliendo todo de control y que no podía discernir luego entre una cosa y otra y que lo manipularon y yo creo que le ha de haber dicho, no, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y ese era el momento, pero de eso a hablar y a calumniar y a decir y a aprovechar, y esos son los momentos que escoge Satanás. Esos momentos débiles de algunas personas en el liderazgo, o tú como papá, a lo mejor tú como papá has cometido errores, como todos, y a lo mejor no hemos guiado a nuestros hijos de la manera en que Dios quiere en algunos aspectos. Y hay alguien, sus amigos quizá le están diciendo, pues es el momento, aprovechate, mira, es que tu papá además, ¿qué ha hecho con tu vida? Eso lo aprovecha Satanás mucho, aprovecha ese momento tan sublime para aventar toda la calumnia hacia el padre que ha cometido tantas cosas, tantos errores, y para dar una rebelión tremenda. ¿Cuántos no han huido así de su casa? ¿Cuántos chavos no han huido así de su casa pensando en que es la mejor solución? Y les va peor. Bueno, para que veas que todo lo dice la Biblia, ¿no? Muchas cosas que la humanidad vive están aquí, ya registradas, así de grande es su palabra. Vamos al verso 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Él es la encarnación viva de la justicia, Ahora resulta. Verso 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Ya no solo con las palabras, sino, hasta lo besaba, ¿no? Lo lisonjeaba a su máxima expresión. Verso 6, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Tuvo efecto la lisonja, tuvo efecto la calumnia, tuvo efecto la apariencia de poder, la de física y de todo. Tuvo efecto y así se robó todo esto. Proverbios 26, verso 24 dice, el que odia disimula con sus labios. Ahí está Absalón, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Qué tremendo. Ahí está. La gente es así. La gente sin Dios disimula, te lisonjea y luego por atrás está calumniándote. Eso lo hace en el trabajo. Tú aquí haces cosas buenas y yo me he encontrado con mucha gente así que les digo, hola, ¿cómo estás? Y hasta hermano, y me han abrazado, me han dado beso en la mejilla y me dicen, ay, qué bueno, no, pero tú sabes que te estimo. Sí. ¿Y qué ha pasado? Luego te enteras, es que dijo esto de ti, dijo esto y de esto y habla mal de ti por todos lados. Bueno, yo no guardo nada. Dios es el juez justo y mejor oraré por tal persona, porque ya dijo Dios, ¿no? Ay de aquel, voy a destruir al calumniador. Última punto de Absalón, relaciones estratégicas. Número 3, relaciones estratégicas. Apariencia de poder, ya vimos, lisonja y calumnia, relaciones estratégicas ahora. Todo lo que hizo para su rebelión. Verso 7. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mira, quiere ir a Hebrón. ¿Por qué? Porque Absalón había nacido ahí, de hecho, en Hebrón, y porque David había sido ahí coronado rey en Hebrón. Entonces,
Hebrón era una ciudad clave para crecer en fuerza. Pero fíjate lo que dijo ahí, quiere ir a pagar un voto que le prometió a Dios. Si ese hombre ni se ha arrepentido del asesinato que cometió y anda calumniando a su padre y anda haciendo tanta cosa. Verso 8, dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Qué palabras más piadosas, ¿no? Yo serviré a Jehová. ¿Se te hace que eso es sincero? Para nada, ya veremos adelante, pues realmente no era eso. Pero fíjate que aquí lo que llama la atención es, usa el nombre de Dios, ¿no? Usa a Dios de pretexto en esto, y eso es tomar el nombre de Dios en vano, y eso es una blasfemia. Y mucha gente opera así. Muchas personas, para que les crean, para que obtener el favor de otros, agarran y toman a Dios, no de por medio, no, de verdad. Prometo en el nombre de Dios, híjole. Jesús dijo, mejor sea tu hablar un sí y que sea sí, y tu no, que sea un no, y no andes metiendo a Dios en todo esto porque no es cualquier cosa. Aquí ves tú, ahí Absalón tenía temor de Dios, no tenía ni una gota, o sea, él ya estaba metiendo a Dios aquí de por medio. Hay gente que todavía hasta le queda un poquito, una gotita de temor de decir, no, mejor no meto a Dios porque en esto, porque no quiero problemas, aunque esté haciendo otros pecados, ¿verdad? Pero al menos se abstiene de meter el nombre de Dios. Aquí Absalón está en una blasfemia tremenda. Verso 9, y el rey le dijo, ve en paz, y se levantó y fue a Hebrón. Bueno, David aquí, yo creo que sabía todo lo que estaba haciendo su hijo, pero también no actuó. Yo creo que de verdad pienso en David y digo, qué tremendo ha de haber sido para él. Y tal vez podía ver que se avecinaba algo tan terrible con su hijo Absalón, porque ya anda, yo creo varios le notificaron, mira, anda con gente allá afuera, anda corriendo carros como si él fuera el rey, anda en las puertas del juicio haciendo cosas. Y yo creo que David se olía cosas, pero quizá como que quiero ponerme en los zapatos de David y pensar, quizá él decía, Señor, ¿por qué pequé? ¿Por qué caí? ¿Por qué cometí tal? Ahora, ¿con qué autoridad lo reprendía? No tenía la fuerza, ¿no? La fuerza que se necesita para como que reprender a su hijo con todo y decirle, ¡perverso! Y mandarlo a encerrar. Esa fuerza que se necesita la había perdido David, y aquí está así. Y se avecina ya con todo esto una rebelión tremenda. Una rebelión tremenda. Dice, verso 10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Realmente no quería ir a servir a Jehová. Absalón reina en Hebrón. Verso 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Ve ahí la parte, había 200 hombres, pero no sabían nada de la estrategia de Absalón, pero los iba a usar. Los hombres querían fortalecer toda su conspiración y su rebelión. Verso 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de ciudad de Gilo. Y la conspiración entonces se hizo poderosa. Primero se trajo 200, seguro, sí, ahí decía que con sencillez y que no sabía nada, pero yo creo que tramó todo y dijo, necesito buenas relaciones, gente pesada, gente
que de verdad esté unida, gente que tenga renombre, para que entonces el pueblo entero me siga. Porque pues a lo mejor pueda que algunos duden y digan, no, pero ¿cómo ese muchachito va a gobernar? No, pero si me ven al lado de esos 200 hombres y me ven al lado de Ahitofel, no, pues van a decir, no, sí, de verdad reina Absalón. Entonces eso es lo que estaba tramando. Y eso es lo que ha ocurrido siempre. Siempre se traman así cosas. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Por qué llamó a Ahitofel? Bueno, ahí dice que era consejero, ¿no? Que era el consejero de David. Dice 2 de Samuel 16:23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. ¿En qué nivel está poniendo la Biblia a Ahitofel? Dice que hasta en los tiempos de David era considerado como palabra de Dios lo que él decía. Seguramente era un hombre espiritual, muy sabio, una persona que seguro orientó mucho a David y que le dijo, no, David, deberías de salir a guerra aquí, no, David, deberías esto mejor consultarlo así. No, David seguro que lo ayudó y que su palabra había sido tan valorada que se tomó como palabra de Dios, como un profeta. Ve nada más. Pero ese hombre ahora está apoyando a Absalón. Y ahí te deja claro cómo caen los valientes. Cómo un hombre tan sabio, tan espiritual como Ahitofel, cómo quizás hasta un anciano, podríamos decirle así, ahora estaba apoyando la rebelión. Ese era Ahitofel. Ahora, él era muy respetado, era el consejero máximo de David. Con él Absalón iba a tomar una fuerza impresionante porque, o sea, imagínate el pueblo viendo a Absalón y al lado a Ahitofel, ¿qué decían? Es palabra de Dios, está Ahitofel, ese hombre está, si él está, es palabra, es de Dios, reina Absalón entonces. Qué tremendo. Ahora recordemos una cosa, Ahitofel era abuelo de Betsabé y seguro al ver esta rebelión pensó que era la oportunidad de vengarse contra David, porque David había adulterado contra su nieta y había matado al esposo de su nieta. Un problema de amargura no resuelto, de falta de perdón, ahora hace que ese hombre tan espiritual esté del lado de la rebelión. Es verdad, a lo mejor Ahitofel tenía que decir, no estoy de acuerdo con David, no estoy de acuerdo con estas cosas, pero líbreme Dios de golpear y de hacer esto con Absalón, porque todo rey debe ser puesto por Dios. Dios es el que tiene que hablar y no el hombre, y tiene Dios que dirigir. Ya no hizo caso, ya no hizo. Sus pensamientos estaban ya entenebrecidos, toda esa sabiduría se había perdido, toda esa parte como anciano se había perdido en Ahitofel, y lo único que importaba era ahora la rebelión contra David. Insisto, y no es que David estuviera perfecto, pero no era así como se tenía que resolver esto. No era así. Dios estaba observando todo esto. Seguimos aquí viendo cómo el pecado trae consecuencias. Amigo, una y otra la Biblia te dice, pecar trae consecuencias. No peques contra Dios. Todo lo que siembres vas a cosechar. Tal vez has pensado en todas las personas que te hirieron, como Ahitofel. Y yo te hago una pregunta, ¿tú te has puesto a pensar en aquellas personas que tú amargaste? Hace tiempo reflexionaba en eso y decía, como que uno está acostumbrado a tener la lista de, mira, mi papá me hizo daño, mi tío me hizo esto,
en mi trabajo me hicieron, y tiene uno como que la lista de todos y uno dice, Dios, los perdono, ¿no? Pero ¿te has puesto a hacer la lista de todos los que te odian por lo que les has hecho? ¿A que no la has hecho? Apuesto a que tú nunca has hecho esa lista de todos a los que les has provocado una fuerte amargura. Yo, hermano, tú. Pero sí, tú seguro amargaste a alguien. Y tal vez alguien te odia a ti. Y tal vez alguien está atravesado por lo que le hiciste. ¿Yo? ¿Tú? ¿Has hecho esa lista? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Tú le has dicho, Dios, son muchos aquellos a los que he traspasado? Tal vez tu prójimo más cercano es el primero, ¿no? Afectado. Tal vez tus papás. A lo mejor solo estás pensando en todo el mal que te hicieron. ¿Tú alguna vez has pensado el mal que le hiciste a tu prójimo, a tus semejantes, a tus padres, a tus hijos, a tu vecino? La gente no de embalde se amarga. La gente, Aitofel, no se amargó y no está ahí nada más porque sí. Le dañaron a su nieta y toda su familia quedó desbaratada. ¿Te has puesto a hacer esa lista de todos los que has dañado? O al menos que tú pongas a los 5 que más dañaste, ¿no? Y que digas, ay, creo que les debo una disculpa, o que les tengo que pedir perdón. ¿Lo has hecho? Porque siempre estamos solo pensando en lo que a mí me han hecho, lo que a mí me hicieron, lo que a mí, y nunca pensamos en lo que hacemos, en cuánto le hacemos de daño a otros. ¿Te has sentado con tu familia y les has dicho, antes de decirles sus errores, podrían decirme lo que este año hice mal contra ustedes? ¿Te has sentado a decirle a tu esposa o esposo, oye, ¿de veras este año me porté bien contigo? ¿Lo hice bien? A lo mejor trae atorado aquí un nudo contra ti, ¿no? Y ya casi no te tolera y todavía llegas a la casa y le das un bibliazo, ¿no? Bibliazo es así como zorrajarle sin gracia un versículo, ¿no? Tú te tienes que arrepentir. Pero él ya tiene aquí hasta el nudo contigo porque lo has herido. Y en otras cosas le has ofendido. Y en otras cosas has sido incongruente. ¿Te has sentado a decirle a las personas, ¿qué he hecho contigo? ¿Te debo algo? ¿Te debo algo? ¿Te debo algo? ¿Y a cuántas, no? A lo mejor tendrás. ¿Hice bien con ustedes? Siempre pensamos nada más en las personas que nos lastiman y luchamos por perdonar, pero muy pocas o casi ninguna pensamos en aquellos que hemos lastimado. ¿Sabes que Dios puede levantar de toda esa gente enemigos para tu vida y disciplinarte? Eso lo hizo con David. De Aitofel se levantó uno que lo iba a disciplinar. Y de así Dios, y no ha terminado aquí, bueno, lo de hoy ya casi, pero no, todo lo que viene sobre David, otros lo van a apedrear, otros le van a decir, ¿por qué? Porque, amigo, tú tienes que tener en cuenta algo. Sin Dios, traspasamos y acuchillamos a muchos. Sin Dios, hay a muchos a los que les debes mucho perdón y con los que seguramente tú tienes que restituir. Y quizá durante todo el año 2025 lo único que pensaste es en la forma en que te tenían que restituir a ti todo. A ver, ¿cómo van a venirme a pedir perdón? Y a lo mejor Dios quiere que en este año te concentres en una cosa. ¿Cómo le voy a hacer para recuperar la confianza de todos los que lastimé y de todos los que herí, de todos los que de verdad hasta puedo decir hasta desgracié y me odian?
¿Le has preguntado? Es que no es cualquier cosa. Digo, todo esto porque eso es lo que pasó en David. David, yo creo cuando se entera que Aitofel está ahí, de haber dicho, ¿qué hice? ¿Por qué no fui con él y arreglé? ¡Ay, Dios! Dios, contigo arreglé las cosas, pero me faltó acercarme con mi prójimo, mi consejero, el que estaba a mi lado, el que más apreciaba, mi anciano, y no me acerqué para decirle, ¿te debo algo? ¿Está todo en orden? Aitofel, ¿me has perdonado por lo de tu nieta? ¿No? ¿Qué hago, Aitofel? ¿Qué hago? Yo creo que David dijo, ¿qué hice? Y ahora está del lado de Absalón, de mi propio hijo, ¿no? Amado, por eso esta exhortación fuerte a decirte, haz tu lista de esas personas a las que, digo, cuesta trabajo pensar y decir, ay, pero sí tengo que ir a ver a esa persona tan horrible. Pues si tienes temor de Dios, escucha, si tienes temor de Dios, yo lo haría, al menos decirle, perdóname, y si hay algo que puedo hacer. A lo mejor no te perdona y eso ya es cosa de esa persona con Dios, ¿no? Pero al menos que sepa de ti, perdóname, no era mi intención, o tal vez lo hice en una situación muy errada, aquí estoy, perdón. Hagamos eso. No vaya a ser que un día, como, mira cuántos años han pasado desde Betsabé hasta aquí, ¿cuántos han pasado, no? 7 años o más. O tal vez 11, creo. No, 9, no. Varios han pasado de años desde el pecado de Betsabé hasta este momento. Y ahí lo traía Aitofel guardado. Ahí lo traía. Hasta aquí Aitofel, con su ayuda, dio una imagen a Absalón muy fuerte de que reinaba en Hebrón. La rebelión estaba lista ya estaba. Ya tenía el pueblo, ya tenía los consejeros, ya tenía a mucho pueblo, ya tenía todo lo necesario para gestar la rebelión. Quizá así planeó su rebelión Satanás, ¿no? Y logró conquistar a muchos ángeles y se afianzó de unos ángeles más poderosos que otros. No lo sé, la Biblia no lo aclara, pero nos deja principios de, quizá como vemos a los hijos de Satanás obrar, podemos pensar que así es el padre que obró. Muy bien, y hasta aquí uno dice, Absalón ha tenido éxito con su pecado y su estrategia de derrotar a su padre está funcionando. Ya lo calumnió. Y a David lo vemos en una situación sumamente vulnerable, difícil, sin poder, sin todo. Proverbios 11:21, qué bueno que existe ese proverbio, porque dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Jehová reina, amigo. Mira, aquí hay una situación tan difícil. Esto es más grave, que quizá lo que se aproxima a México con todo lo que está pasando y que si va a entrar el ejército, que si no, esto que está aquí pasando es un golpe de estado, pero aún hasta familiar, y que va a poner de cabeza todo más de lo que va a ocurrir en México. Más. Y si estamos preocupados quizá por la situación en nuestro país, en el mundo, pues esto estaba todavía peor. Pero mira lo que dice ese proverbio, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos, de los que temen a Dios, de aquellos que sí viven en el temor de Dios, esos serán librados. Y eso lo vas a ver porque Dios deja que la gente actúe con su libre albedrío, pero tiene propósitos y todo su plan y su reino lo va dirigiendo. Hasta aquí nada se le ha salido de las manos a Dios, porque una cosa había dicho Dios,
David tiene que ser disciplinado, hay un juicio claro para él, y todo esto se va llevando al pie de la letra, cada parte va avanzando ahí. Por otro lado, él no predestinó a Absalón, no vaya usted a tomar esa idea de que Absalón tenía que ser malo porque ya estaba, no, Dios tenía un juicio para David y ya cada persona decide sus acciones y Dios ve que se están cumpliendo a través de Absalón y de quien vaya a ser. La profecía decía, por ejemplo, que iba alguien que iba a traicionar a Jesús. Judas no estaba forzado, podría ser cualquiera de los otros dos. Hay de aquel, ¿no?, que tomó la decisión y de ponerse en esos zapatos y cumplir la profecía. Así aquí había un mensaje profético por parte de Natán para David. Qué triste que va a ser Absalón y Aitofel se está uniendo y que van a recibir. Pero Dios no ha perdido el control y Él va a hacer una cosa. Él ya lo dijo, la descendencia de los justos será librada. Será librada. Pero el malo, tarde o temprano, será castigado. Proverbios 24, 21 al 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: hijo mío, teme al Señor y al Rey. Fíjate el consejo tan grande que se está dando. Si hubiera esto entendido Absalón: hijo mío, teme al Señor y al Rey, no te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá calamidad. ¿Quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey? Y esas palabras que se escriben muchos años después por parte de Salomón se cumplen, ¿no?, en esta historia. Teme al Rey y a Dios. Teme a Dios primeramente y teme al Rey, porque quién sabe qué castigo traerá. Y Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir la disciplina de David al pie de la letra y al mismo tiempo va a juzgar a Absalón por todo lo que ha hecho, pero sobre todo esa deshonra que le trajo a su padre, porque para Dios una cosa que abomina es esa deshonra a un padre, una cosa que abomina. ¿A poco sí, hermano? Más que el asesinato del, bueno, aborrece las manos que derraman sangre, y derramaron, pero pues yo creo que están al mismo nivel la deshonra que hizo Absalón. Mira lo que dice Proverbios 30, 17, y para que veas que la fuerza que Dios tiene. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué palabras, ¿no? Inspiradas por el Espíritu de Dios. Palabras inspiradas por su Espíritu que nos dejan ver lo que piensa Dios. Ay de esos hijos, ¿no?, que escarnecen al padre. Y esto hizo Absalón y no va a tener un final bueno. Amigo, llegamos hasta aquí al final de esta parte de la rebelión de Absalón. ¿Cómo fue tramada? Ahora es tiempo de que finalicemos meditando en esto. ¿Qué hay de nosotros? Porque cada uno de nosotros, mientras no esté en Cristo, está en rebelión contra Dios. ¿A poco no? Tú eres un rebelde contra Dios. Si tú no te has arrepentido y tú no has encontrado el perdón de Dios en tu corazón, pues déjame decirte algo muy fuerte y terrible: tú eres un rebelde contra Dios. No, pero si yo ya voy a la congre. Mientras tú vivas en tu corazón haciendo tu voluntad y no ya poniéndola a Dios, ¿no? Dios te ha dicho: perdona. Dios te ha dicho: deja este pecado, perdona, ya deja tu soberbia, tu orgullo, y deja todo eso, rinde tu corazón a mi voluntad. Mientras no lo hagas, tú eres un rebelde. Y a lo mejor suena difícil y suena duro, pero pues tú eres un hijo del rebelde Satanás. Esa es la verdad. Tú eres igual. Estás en una rebelión contra Dios. Estás en una rebelión inmensa. Y amado hermano, cada vez que si tú caes en pecado, se detona una rebelión que tú deberías de cuidar.
Deberías tener temor a Dios. Que el temor a Dios hoy te empuje a una cosa: deja ya tu rebelión contra Dios. Has dicho, no, es que no voy a poder, no, es que no se puede, no, es que me voy a... ¿Sabes qué ha sido? Que no quieres, que tú no has querido tomar una decisión de amar y buscar a Dios con seriedad. Que este 2026 sea con ese propósito de decir, ya se acabó, voy a dejar de estar en rebeldía contra Dios y contra todos. Muchos están así, rebeldes contra su prójimo. Yo era uno así, amado amigo. Yo era una persona que tenía una rebelión contra mi padre, pero enorme, enorme. O sea, mi corazón no descansaba literalmente no descansaba por lo que quería hacer. ¿Sabes cuándo descansó? Cuando quité la rebelión contra mi verdadero Padre, Dios. Esa es no es tu vecino, no es el que te amargó, no es esa persona, ¿sabes? Contra quien tienes todo ese odio. Es contra Dios. Ese puño que pusimos al principio no es contra una persona, es contra Dios. Absalón no era su enojo con David, era contra Dios. No estaba dispuesto a que Dios dijera, el rey que voy a poner ahora es tal. No, él tenía en su corazón una cosa: yo y solo yo voy a reinar aquí. Y si eso implica pasar por encima de todo, hasta de mi padre, no me importa. Todos tenemos una rebelión contra Dios. En el fondo, si tú mataras a esa persona que tanto odias, no se acaba tu rebelión, porque la rebelión verdadera que trae el ser humano es contra Dios. Mientras tú no acabes y vayas con Dios a resolver ese asunto tan profundo y le digas, Señor, aquí están mis pecados, ya se acabó, ya no quiero ser el mismo, ya no vas a descansar con ninguna persona. Pero el día que lo hagas y que acabes esa rebelión contra Dios y que entregues todo y que aceptes su juicio y que aceptes que eres culpable de una rebelión contra Él y que tú, peor que Satanás, te has levantado, porque a los seres humanos Dios nos ha dado tanto y a Satanás y sus ángeles no. Somos peores de rebeldes que los ángeles, somos peores de rebeldes, y nos levantamos con el puño en alto en cuanto tuvimos noción y dijimos, así va a ser mi vida y esto es lo que quiero y no te voy a hacer caso, oh Dios. Y no nos ha pagado como pagó a los ángeles, amigo. Esa rebelión que tienes es lo que te está dañando y lo que va a traer un fruto como lo va a traer en Absalón. Dios te va a tener que destruir al final de tus días por ese intenso. La gente no se va al infierno porque Dios sea malo. Esa es como una mala lectura teológica. La gente se va al infierno porque eso es lo que quiso siempre. Escúchalo bien. La gente se va al infierno porque eso es lo que quiso siempre toda su vida. Porque dijo, yo gobernaré siempre y nunca dejaré que gobierne Dios en mi vida. Y aunque esté en la eternidad lejos, ahí voy a estar yo. Por eso se va la gente al infierno. El infierno no está hecho porque Dios un día dijo, soy malo y no. Es para toda aquella gente que por más que suplicó Dios, levantó el puño en alto a esa gente y dijo, me vale. Yo me voy a ese lugar porque no quiero que gobierne sobre mí. Quita tu máscara de piedad, de falsa piedad, como
los que hablamos aquí. Quita tu máscara de que tú eres muy bueno y mejor empieza a aceptar que tú eres un rebelde contra Dios. Mejor empieza a aceptar. Deja ya de compadecerte, deja ya de pensar, es que yo no, deja ya todo eso. Tú ni eres bueno ni nada, ni has hecho nada bueno. Y mejor acepta que has estado en rebeldía contra Dios y que te espera un final tremendo si no te arrepientes. Dice Isaías 53, no vienen las láminas, pero con eso termino. Dice Isaías 53, amigo. En el verso 5, una de las cosas más enormes que a lo mejor has leído, pero Isaías 53, verso 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ni siquiera dice una. Por nuestras rebeliones. Coma. Con eso. Y dice más cosas, pero si con eso entendiéramos que tú has sido un rebelde, que por fuera te ves así, pero por dentro estás así, contra Dios. Un día escuché a una persona decir: ¿ya viste a ese niño? ¿Sabes qué me dijo? Me dice: estoy sentado aquí porque me obligaron. Pero mi corazón está parado. ¿Qué trataba de decir ese niño? Mira, me obligan ahí a sentarme, pero por dentro, yo no quiero hacerle caso a mis padres. Yo estoy de pie y estoy haciendo lo que quiera. Hace muchos, por afuera, muy piadosos y muy tranquilos, por dentro con el puño en alto. Y Dios, y ese es el contraste tan profundo. Y mira Dios, más Él, más Cristo, herido fue por nuestras rebeliones. Más Cristo, sin merecerlo, herido fue por nuestras rebeliones. Cerremos nuestros ojos y medita un momento. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? Ya no hago ningún pecado, hermano, pero mientras esa rebelión pasiva, pero ahí está, mientras esté esa rebelión ahí pasiva contra Dios. Pero es que le pido, pero no te has rendido a Él, de nada sirve. Le hablas a la pared a lo mejor, pero no le hablas a Dios, porque en tu corazón tú sabes que no has querido obedecerle. De nada sirve. Es como Absalón fue y hasta le dio un beso a David y le dijo: oh, David, quiero servir a Dios, voy a hacer un voto. Así te ves tú con Dios. Así te ves tú con Dios. Así te ves tú con Dios. El mundo entero y la humanidad está en rebelión contra Dios. El mundo entero, pero sobre todo tú. Tú no quieres a Dios, por eso te han dicho: haz esto. No. Mira, ve lo que dice la palabra. No. Tu esposa te ha dicho: mira, busca así. No.
porque has estado en rebelión contra Dios. Ese es tu problema. Te han dicho las personas: mira, te apoyo. ¡No! Yo quiero hacer mi voluntad. Y creo que Dios te ha ido hablando poco a poco de todo lo que tienes que quitar, todo lo que tienes que hacer, pero en el fondo no has querido. Amado amigo, esa decisión es la que te va a llevar al final de tus días. Tú decides. Pero déjame decirte que para aquellos que han sido rebeldes y que ya no quieren más una rebelión contra Dios, que se dan cuenta de que todas las calumnias que se levantaron en tu mente, en tus pensamientos contra Él, así como un día yo me di cuenta y dije: no, si Dios no es malo, Dios no es malo, Dios ha estado ahí todo este tiempo y me ha cuidado. Pero no solo eso, Dios fue a la cruz y dijo: lo voy a hacer aunque no lo merezcan, lo voy a hacer por la rebelde y por el rebelde, lo voy a hacer por el necio, por el orgulloso y por aquel que todos los días levanta su puño contra mí. Voy contra ellos, voy a la tierra, voy a nacer ahí en la tierra y voy a hacer algo por la humanidad, porque no quiero su destrucción. Yo ya dije en los salmos: destruiré al calumniador, destruiré a este. Pero prefiero ser yo golpeado, latigado, lleno de espinas, antes que destruir a la humanidad, destruirte a ti. Y vino a la tierra y fue destruido. Y vino a la tierra y lo menospreciaron, y el puño de la gente de su pueblo se levantó contra él. El puño del pueblo de Israel se levantó contra él. El puño de Roma se levantó contra él. El puño de toda la gente se levantó contra Cristo y lo llevaron a la cruz. Hasta en la cruz tuvieron que llevar toda su rebeldía. Y por eso la Escritura dice, en algo tan profundo, Él fue herido por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones, molido, deshecho su cuerpo. Así es. Por nuestras rebeliones, deshecho su cuerpo. Cada latigazo que estaba en su espalda, cada latigazo, cada golpe que le dieron con el puño cerrado, le dieron los romanos en su cara, le desfiguraron el rostro. Cada eso decía: por tu rebelión, para que tengas perdón. Por tu rebelión, por tu pecado. Cada espina que entró en su cabeza, cada parte que hicieron, cómo le despedazaron su ropa y lo dejaron desnudo, cada clavo que recibió, todo para darte la oportunidad hoy para decir: hijo, te perdono, hijo. No me importan ya tus rebeliones. Te fuiste de la casa, te robaste todo, fornicaste con todos, hiciste todo tipo de mal, pero hoy te perdono. El precio está pagado. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió
Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Dios tenía que descargar toda su ira sobre el rebelde. Dios tenía que descargar toda la ira sobre ese hijo rebelde que no había obedecido. Dejaría de ser justo. Y te digo una cosa, la descargó, pero la descargó sobre Cristo, la descargó sobre Jesús, descargó todo el universo de ira sobre Él para pagar el precio a tal rebeldía. Amigo, ¿qué más puede hacer Dios por ti? ¿Qué más quieres que haga Dios por ti? Si ya hizo todo, toda la ira que habías acumulado por todo lo que hiciste, tus robos, fornicaciones, mentiras, calumnias, odios, por todo lo que hiciste en secreto, fue pagado, fue llevado a la cruz. Oh, amigo, ese es el verdadero Dios. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gracias, Padre. Muchos de nosotros hemos sentido, Señor, el dolor de un hijo que se revela, Señor. Pero el tuyo fue mayor y nos has perdonado. Gracias, Jesús. Y nos has perdonado. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por todo lo que haces, Señor. Por abrirnos los
los ojos, Señor. Cuando vivíamos tan lejos, en rebelión, en nuestro mundo, sufriendo las consecuencias del pecado que nos consumía. Y pensaste en nosotros. Pensaste en nosotros, Señor. Nos trajiste a tu luz. ¿Cuántos hemos sido transformados? Desde el apóstol Pablo, que se levantó en rebeldía contra ti, Señor, con un puño en alto y acosaba a tu iglesia y odiaba todo, hasta nuestros días. Tú has sido ese Padre que perdona, ese Padre que se despoja de todo para poder abrazar a ese hijo que llega rebelde. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amigo, medita en todo esto. No es cualquier cosa. Pienso aún en él, como vamos a estudiar, pienso aún en David. Él no pudo ver a su hijo regresar. El dolor que sintió David ha de haber sido intenso, porque nunca se arrepintió su hijo. Permaneció en rebelión. No seamos así nosotros con Dios. Y le causemos un dolor así. Que Dios te bendiga mucho. Estamos para servirte y bueno, que tengas buena tarde.